Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. De una máxima popular se desprende que hay problemas que son la piedra en el zapato y esto se dificulta más cuando el mal es el propio calzado, como parece ser el entresijo político en el que se enfrasca el país. Se empantana en un dilema que hoy entra en una nueva etapa de conflictividad ante la resolución de este domingo de la Asamblea de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de retomar la lucha en las calles. Esa asamblea reafirmó que la única opción política frente a la crisis que vive el país es revolución o dictadura y autorizar crear y organizar 10.000 comandos insurreccionales para la toma del poder de forma no violenta, además de rechazar todo intento norteamericano en imponer una figura alterna en la presidencia para dar la impresión de recuperación institucional. Un mensaje que alarma a productores y emprendedores que siguen sin recuperarse de las millonarias pérdidas económicas de las tomas de carreteras de meses anteriores y que la semana anterior tuvieron una prueba de ese efecto, con el paro del transporte pesado que dejó pérdidas estimadas en más de 200 millones de lempiras. Un contexto donde destaca un anuncio del presidente del Legislativo Mauricio Oliva de un posible llamado a consulta popular o referéndum para una nueva constitución o debatir un paquete de profundas reformas electorales incorporando a todas las bancadas. Tras el retiro de Salvador Narrala y delegados de la Mesa del Diálogo, la noticia política más importante es el llamado a las protestas públicas hasta llegar al paro nacional, como resolvió este fin de semana la Asamblea. Kimberly Dayana Fonseca, del Partido Libertad y Refundación Libre. Frente a este panorama destaca el positivismo de Igor Garafulig, mediador de la ONU, que adelantó la continuidad de las conversaciones formales con las principales fuerzas políticas del país en el marco del Congreso Nacional. A ellos se suman organizaciones sociales y sociedad civil en general, que junto a las bancadas de todos los partidos políticos en el Congreso Nacional muestran disposición de encontrar una salida a la crisis política, a las violaciones de derechos humanos y las secuelas que se derivan de la misma. Para esto es que el Congreso Nacional apoyará a que el Gran Diálogo Nacional no fracase al crear comisiones especiales para vincular decisiones de la mesa del prediálogo y hoy asomarse a pedidos de profundas reformas constitucionales y un posible referéndum para una nueva Carta Magna, subrayó el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Y por el calibre del trabajo que se viene, el instrumento privilegiado es el diálogo con el Congreso Nacional como escenario adecuado para que se logren resultados positivos y tangibles, subrayan tiros y troyanos de la política vernácula. Sin embargo, está presente la postura de Manuel Zelaya, coordinador de Libre y de la Alianza de Oposición, de que sus diputados no participarán en comisiones de diálogo porque creemos que es falso, ha dicho el exgobernante. Postura que Igor Garafulig considera esconde matices de estrategia política y ha reiterado la invitación para que en el momento que así lo deseen, el liderazgo, interlocutores y diputados de oposición se incorporen al diálogo nacional. El diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda la vida humana. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad, legó el Papa Juan Pablo II en una urgente alusión de la realidad actual de Honduras. Para el Foro de la Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Es un gusto que estén con nosotros. Conmigo la empresaria Juliet Handal de Castillo. Vamos a hablar de los diferentes temas de la vida nacional. Hoy es 16 de marzo del 2018. Como empresaria, como hondureña, ¿cómo ve el país? Muy buenos días. Gracias por invitarme y poder expresar, o por lo menos, como decía mi padre, que en paz descanse, desahogarnos en lo que estamos viviendo. Yo creo que Honduras está viviendo la peor crisis de su historia moderna, con sus instituciones democráticas deslegitimadas y abatidas por la corrupción, con sus instituciones o sus poderes, mejor dicho, constituidos, cooptados por el centralismo,
con una injusticia, violación a derechos humanos y una impunidad manifiesta. Y esto, lógicamente, nos crea una crisis como ha hecho un estudio y lo refleja el estudio de FOSDE, que es una institución de ideas, de pensamiento y de reflexiones. Por cierto, acaba de ser el FOSDE declarado como una de las instituciones de pensamiento y de investigación y reflexiones muy importante en Honduras, y esto fue pues declarado por las instituciones de pensamiento global en Estados Unidos. Y realmente guardo mucho respeto por FOSDE, que continuamente está haciendo estudios sobre el tema de deuda, el tema fiscal, y recientemente ha dicho que la crisis electoral, en este caso, que es lo que tenemos reciente y en lo que estamos ahora concentrados, pues ha generado una incertidumbre enorme, muchos sectores angustiados, podríamos decir, incluso el sector empresarial, que es el sector al que yo pertenezco, lo hablamos continuamente entre empresarios. La semana pasada hubo una reunión en el COEP y siempre el comentario es esa, la preocupación, que no vemos una esperanza de solución de los problemas, porque aquí lo que están buscando en este momento es una salida con el famoso prediálogo y diálogo, que de verdad en Honduras los hondureños ya no creemos en eso. Y no es que el diálogo como un instrumento para buscar soluciones no sirva, si yo creo que es lo más adecuado. El problema son los diálogos que hemos tenido en Honduras, quienes invitan a los diálogos, si son legítimos los diálogos, quienes deben de llamar a los diálogos. Y realmente ahí nos vamos, da la impresión que lo que se quiere es más bien decir borrón y cuenta nueva, cuando se está diciendo que lo que se debe es irse a sentar a un diálogo, dejar correr el tiempo y buscar una salida. No es salida lo que necesitamos, es una solución a los problemas. Como decía el FOSDE, esta crisis que estamos viviendo, y como le repito, la más grande de la historia moderna de Honduras, es una crisis que se veía venir cuando no se hicieron las reformas en el 2013, cuando se tenían que haber hecho. Y todo esto ha traído como consecuencia, se veía venir la crisis postelectoral, porque, o sea, se decía continuamente lo que iba a suceder, y aquí está la muestra, lo estamos viviendo. Mientras tanto, no se atienden los problemas más graves que tiene el país. Y se lo digo como empresaria, porque aquí estoy como empresaria, como ciudadana. Sí. Yo no estoy activando en política partidista, pero sí como ciudadana y como empresaria me preocupa lo que pasa. Que ese es el vox populi de todo, en toda reunión donde usted va, de eso se habla. Y nos preocupa que no se estén atendiendo los problemas debido a toda esta crisis de subempleo, empleo, déficit fiscal, endeudamiento, desigualdad, problemas en el sistema de salud, en el sistema de educación. El mismo FOSDE del que hablaba hace un momento decía que el 40% mejor dicho, el endeudamiento ocupa más del 50%. Y esto no es en muchos países extraño, pero en nuestro país tener un endeudamiento arriba del 50% del Producto Interno Bruto es preocupante. Tener un presupuesto que alcanza el 40% del Producto Interno Bruto también, que un presupuesto que fue no discutido, fueron dispensados 2 debates, esto lo dice el análisis del FOSDE, en una forma precipitada y en enero, y
y realmente no refleja, dejó de ser un instrumento de desarrollo y de estructuración, porque no, más bien pareciera adaptado a lo que es el gasto público. Sí. Don Fernando Anduray, bienvenido. ¿Cómo está el país para usted? Gracias, buenos días, licenciado Raúl Valladares, a mi querida amiga Juliette Handal. Y las primeras palabras siempre son para Dios, ¿verdad? Que Dios bendiga a Honduras, a nuestras familias, en el nombre de Jesucristo. Estamos temprano y se puede orar ahorita para salvar el día. Yo ya me puse en las manos del Señor, ojalá que todos lo hagamos. En realidad creo que el país está en una situación intermedia de algunos cambios fundamentales que las estructuras están sufriendo. Primero, hay en Honduras en práctica una política nacional de seguridad que implica la desarticulación de las bandas criminales que han operado en materia de narcotráfico, el crimen organizado a nivel interno y las actividades de los lavadores de activos nacionales e internacionales que habían capturado prácticamente todo el sistema financiero del país y estaban provocando realmente una situación de ilegalidad muy riesgosa. Escuchaba al presidente de Honduras en Perú esta semana y les decía a los diferentes presidentes que estaban ahí que Honduras estuvo a punto casi de ser un estado fallido y no hay duda que las actividades del narcotráfico casi nos convierten también en un narcoestado. Si a eso le sumamos también la lucha que se ha emprendido con diferentes estructuras organizativas del Poder Judicial y de los órganos de seguridad nacional en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, podemos hablar entonces de que Honduras entró en una etapa en la que se genera bastante inestabilidad en sectores tradicionales de poder que estaban acostumbrados a manejar todas las cosas en Honduras, tanto el gobierno, los partidos políticos, las instituciones financieras, el comercio y todas las actividades del Estado y la poca productividad que hemos tenido. En ese plano de relación de la seguridad con la seguridad de los bienes, con la seguridad de las actividades comerciales, creo que Honduras está en una situación muy distinta. Usted encuentra cientos de operativos. Por ejemplo, hoy se está ejecutando un operativo en el que se han incautado algunos bienes o algunos bienes producto de actividades ilícitas y se han asegurado otra cantidad enorme de bienes y de dinero y se captura gente, cosas que en realidad no se estaban haciendo. Ahora, el país que era el país más violento del mundo todavía tiene violencia fuerte, con una fuerte incidencia, pero ya no es el país más violento del mundo. De alguna forma esto indica que hemos avanzado y que el gobierno ha empezado a tener el control en algunas actividades particulares que estaban diezmando a la población hondureña como este asunto de la seguridad. En materia de finanzas propiamente dicha, creo que tenemos un problema grave de infraestructura nacional, la capacidad productiva que tenemos siquiera para garantizar la alimentación, la seguridad alimentaria de la población. Tenemos problemas de producción, se han mejorado la variedad de productos que se producen en el campo, pero todavía seguimos con un sistema bancario nacional que no quiere arriesgar en el agro. El país es un país de vocación esencialmente agrícola, pero los dueños del dinero en Honduras no tienen fe en el agro y muy poco invierten en esto.
Yo creo que ese es uno de los temas más duros del gobierno y definitivamente del desarrollo de la capacidad productiva del país. En el agro depende mucho de la generación de empleo y su empleo en Honduras, pero no encontramos todavía esa fuerza, esa pujanza. Tenemos como país una población muy grande y una empresa privada muy pequeña. Honduras necesita realmente muchos más empresarios, necesita la generación de más riqueza. Hay un problema grave estructural que yo veo cuando muchos de los dineros que produce diariamente el pueblo hondureño, por ejemplo, en materia de telefonía, en materia de loterías, en producción de energía, el dinero diario que le sacan de la bolsa a los hondureños lo convierten en dólares y se lo llevan de Honduras. Hay una fuga de capitales y hay una injusticia social que se genera cuando algunas pocas empresas de gran calado en el país nos cobran diariamente. A la tortillera le cobran por la loto, a la tortillera le cobran por el celular, a la tortillera le cobran por la energía eléctrica y esos dineros se convierten en dólares y se van de Honduras. Yo no he visto todavía las grandes telefónicas con todas sus utilidades reinvertir el dinero en el país. No he visto a la Loto reinvirtiendo dinero en el país. No veo a las térmicas y no veo a los productores de energía reinvirtiendo el dinero en el país. Entonces estamos frente a un problema estructural que se ha venido generando por muchos años y que está evitando que la economía de Honduras sea dinámica en materia de generación de empleos porque tenemos mucha población y poca inversión. Luego, usted me pregunta que cómo veo el país, ¿verdad? En materia política, convulso todavía, estamos en una situación de postración electoral, diría yo en este momento, que es necesario salir de ella cuanto antes. Hay en el país la necesidad de tomar muchas decisiones en materia de reforma electoral. Por ejemplo, de repente es necesario crear una nueva ley electoral en este momento y dejar de parchar la que nosotros tenemos, ¿verdad? Esos temas como el de una nueva ley electoral debe ser esencialmente un acuerdo de los partidos políticos, sus juntas directivas, con la participación también de los sectores de la sociedad que creen que debe haber un cambio no solo en el sistema electoral, porque aquí en este tema la discusión y el diálogo que se ha entablado, hay políticos que quieren reunirse a negociar cómo va a ser la nueva ley electoral y cómo les puede ir en las próximas elecciones. Pero la sociedad quiere participar para decirle a los políticos cómo quiere que los políticos cambien, cómo quiere que los políticos sean, cómo quiere que se administren los partidos políticos, cómo quiere que sean también las elecciones internas de los partidos políticos, porque todo el mundo quiere hablar de la ley electoral por el Tribunal de Elecciones, por el registro de las personas, si va a haber voto domiciliario, si hacemos distritos electorales, si separamos las elecciones, si hay segunda vuelta, esos temas. Pero los políticos están escondiendo platicar de la forma en que manejan los partidos políticos al interno. Y ese es un tema muy importante porque el manejo interno de los partidos políticos está ligado directamente a las redes de financiamiento porque el Estado no da el suficiente financiamiento para que funcione un partido político por 4 años. Lo que da es un pago por el voto en las elecciones, pero el funcionamiento de los partidos políticos tiene una relación y una vinculación directa a los empresarios que ponen dinero en los partidos políticos. Y ahí hay nexos políticos que han sido nocivos y que hemos visto cómo han construido los sistemas de corrupción que hoy estamos tratando de destruir. Ese tipo de asuntos deben ser discutidos en el diálogo nacional. Pero aquí hay quienes quieren que se vaya a platicar si hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones anteriores y hasta ahí negocian sus intereses y se acabó el problema. Yo creo que el asunto es estructural, que debemos ir a lo profundo de la composición de la sociedad hondureña y los partidos políticos, porque en este instante y este año lo importante es hacer reformas al sistema electoral. Y fíjese cómo lo planteamos, Raúl. Aquí 1000 veces hemos dicho en este programa
que si las reformas son planteadas para fortalecer la democracia en Honduras y el sistema político hondureño, estamos dispuestos a participar y lo estamos promoviendo. Pero si las propuestas son para hacerle daño a un partido político, nosotros no entramos en ese juego. Doctora, ¿qué piensa de lo que ha hecho el secretario ejecutivo del Partido Nacional? Bueno, yo pienso que aquí debería estar un político también activando en política para discutir sobre ese sistema de diálogo. Yo le voy a seguir hablando, hay muchas cosas y me place estar con Fernando Anduray aquí. Qué bueno, primera vez que tengo un foro con políticos que activan fuertemente en la vida política del país. Quiero decirle que él reconoce la situación de crisis que hay en el país y sobre todo la crisis económica y financiera, porque esta crisis, ¿por qué está generada? Por toda la incertidumbre que produce esta situación desde antes de las elecciones y no digamos de las elecciones para acá. Una democracia completamente, podríamos decir, despedazada, una falta de institucionalidad, sobre todo en las instituciones democráticas, como lo dije al comienzo. Todo esto genera incertidumbre. El desempleo del que habla y que ha crecido la tasa de desempleo en el país, más de 7.3, y el subempleo también. Todo esto es generado por esta misma incertidumbre y esta crisis. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando hay incertidumbre, lo primero que se aleja es la inversión, tanto pública y no digamos la extranjera. Mira, el proceso 2020 está paralizado con un componente cuyo componente es el turismo, era el componente principal del megaproyecto 2020, pero ahorita prácticamente está paralizado cuando el corredor logístico todavía no se ha desarrollado. ¿Y qué hay? Le repito, el desempleo. ¿Y el desempleo qué trae? Pobreza. De hecho, la CEPAL nos pone como el país, según un estudio, se refleja que somos el país más pobre de Latinoamérica. Fíjese, junto a Guatemala y todos, y somos el que estamos más abajo, 68.2% de pobreza. ¿Eso qué significa? Que de cada 100 hondureños, 68.2 son pobres. Y de ese 68.2 ya subimos 2 puntos más en la extrema pobreza según el Banco Mundial. Esto no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. 44 de ellos están en extrema pobreza. O sea, de 100 personas, 68 pobres y de esos 68 extrema pobreza. Sin acceso hay, según UNICEF, más de 1.5 millones de niños sin oportunidades de educación. Según también hablan de la desnutrición. El COEP, aquí está la encuesta empresarial 2017, de todos los sectores, de la dificultad que tienen para invertir en el país, de todos los problemas, de los costos de producción, incluso los impuestos de guerra, como le llaman. Y aquí se refleja exactamente que la mayoría de las empresas, esto lo hicieron los empresarios de todos los sectores. Y lastimosamente esto no fue destacado también. Como dice el FOSDE, hay muchas cosas en el tema económico que o se minimizan a veces por las autoridades económicas o simplemente se guarda silencio, al igual que muchos organismos internacionales de crédito. Algunos lo dicen, lo señalan, otros simplemente guardan silencio. Yo creo que esto no le hace nada bien a Honduras. Me gusta que Fernando reconozca que hay problemas en este tema de subempleo. Él dice que se debe a que el dinero se está yendo, pero si acaso se está yendo, como él dice, es por esta misma incertidumbre. No hay garantías, no hay instituciones que garanticen las inversiones. Si han hecho esfuerzos, estamos de acuerdo en traer inversiones, pero las inversiones no están ahí. De hecho,
El desempleo ha aumentado y usted ve gente desesperada en la calle. ¿Qué le pasa a las empresas? Los costos de producción nuestros en las industrias han aumentado. Solo el combustible no se comercializa en los precios justos porque ni siquiera tenemos una política energética que la venimos reclamando hace tiempo. Hay un anteproyecto de ley de comercialización que fue socializada incluso por la Coalición Patriótica de Solidaridad actual con el presidente Juan Carlos Rodríguez, porque yo ya no estoy en la presidencia desde hace tiempo, pero sí la Coalición Patriótica soy miembro. ¿Y qué pasa? No se ha aprobado. Hay que preguntarse por qué no se ha aprobado. ¿Será que fue consensuada, pero no ha sido aprobada? ¿Por qué? Entonces hay incertidumbre en este tema, no hay transparencia, no sabemos si los precios, y luego se molestan por las dudas que genera. De hecho, sabemos que estamos pagando precios inflados en el combustible. Esto impacta en la energía. La energía ha subido 17%. ¿Y qué sucede cuando esto crece en precio? Los costos de producción, de comercialización suben, las empresas no pueden competir suficientemente, no venden lo suficiente porque tampoco la gente llega a comprar, no tienen la gente porque está con desempleo, el poder adquisitivo suficiente, porque muchas veces se dice que son las empresas las que generan riqueza. Hace poco en un estudio resultó que son los consumidores los que fortalecen a las empresas, y si no hay consumidores, como dice Fito Fagusé también, si no hay consumidores que tengan capacidad de compra, las empresas se debilitan, muchas cierran, otras no pueden seguir generando empleo y otras tienen que despedir empleados. Entonces hay una realidad que no se dice, no se discute lastimosamente, y eso es lo que deberíamos de estar haciendo, porque todo está ahorita en el tema político, meramente político, y como decía el Papa Francisco hace poco en Perú, el 18 de enero de este año, que la política en Latinoamérica está enferma, muy enferma, dice, e incluso habla de la corrupción, y se pregunta a él, ¿qué pasa? Quizás poniendo el ejemplo ahí porque estaba en Perú, ¿qué pasa? Dice, que cuando los presidentes dejan de ser presidentes van presos. Y es que la corrupción nos ha abatido en el mundo. Y precisamente veo que fue muy oportuno ahora el foro que hubo en la Cumbre de las Américas. ¿Cuál era el tema? Creo que era gobernabilidad democrática versus corrupción. Y en eso veo, bueno, participan muchos países que no pueden dar la mejor imagen de transparencia, podríamos decir. No llegaron todos los presidentes, sino más bien fue más que nada cancilleres y representantes. Pero qué bueno que se discutan esos temas. Pero aquí estamos viviendo esa corrupción que podríamos decir, bueno, ha sido reflejada ya en todo. El mismo Consejo Anticorrupción valientemente ha denunciado casos, la MASI también, que no se ha vuelto a oír de la MASI. Óigame, y me preocupa algo, tal vez Fernando nos puede decir qué va a pasar con la MASI, porque estaba viendo que mandaron a la Corte Suprema de Justicia recurso de inconstitucionalidad. La MASI funcionó, por favor, la MASI surge. Y digo yo esto, ya estamos como cansados de ver tanto juego. La MASI surge porque hay un caso emblemático de corrupción del tema del seguro social. Los jóvenes salen a la calle, los indignados, se forman las antorchas, eso fue fuerte. Se le busca una salida, porque no se le buscó una solución, porque ni siquiera, según la MASI, los que cometieron los actos de corrupción tremendos en seguro, eso ha sido castigado debidamente, y surge la MASI como una salida. La gente es escéptica, pero dijimos, qué bueno, al menos existe la MASI, y empezábamos a dudar, pero en eso sacaron, y empezaron ellos a denunciar. Se va
el señor Jiménez Mayor, ahora el señor Almagro ha nombrado a un nuevo representante o a un nuevo vocero, pero estaba viendo en los medios, y por eso le preguntaba a Fernando, que metieron un recurso de inconstitucionalidad porque se dice que es inconstitucional que exista una comisión. Entonces van a analizar si cuando se creó la MASI, en qué se basaron para que entonces la Sala de lo Constitucional tome una decisión. Pero sería muy lamentable y una burla más al pueblo hondureño. Por lo menos yo no puedo creer que la MASI va a desaparecer de Honduras. Don Fernando. Bueno, hay varios temas aquí. Yo quiero rescatar primero el asunto de la crisis política postelectoral que tiene el rotulado Raúl aquí. Estamos haciendo un esfuerzo grande para que el país entre en la normalidad política. Estamos promoviendo un diálogo nacional. Ya han habido diversos esfuerzos en sectores de la sociedad, unos impulsados por el gobierno, otros impulsados por la propia sociedad, la propia inercia de la sociedad. Para eso hay con una junta de convocantes. Las ONG por su lado se han reunido también y han exigido un diálogo. Entró las Naciones Unidas en escena y han tenido varias reuniones con partidos políticos a lo que le llaman prediálogo. Avanzamos un poco y se trasladaron ahora al Congreso Nacional de la República. ¿Por qué fueron a dar al Congreso? Porque en el seno de las pláticas con las Naciones Unidas estaban reclamando que las resoluciones de las comisiones del diálogo fueran vinculantes. Y en Honduras solo el Congreso Nacional tiene facultades para elaborar leyes y para emitir decretos. De tal forma que las conversaciones entre políticos por sí solas no iban a tener fuerza de ley. Va la comisión con el señor Garafúlica al Congreso, son atendidos por el presidente del Congreso. Se nombran ahí 3 comisiones de diputados para que conjuntamente con el Foro del Diálogo se empiecen a discutir y a impulsar reformas en materia constitucional, en materia electoral y en materia social y económica. Ese es un avance. El diálogo no se va a detener por la Asamblea de Libre ayer. El diálogo continúa. Libre maneja un espejismo de que no participe en el diálogo, pero el seno del diálogo ahora es el Congreso Nacional. Y ahí están los diputados de Libre y los diputados de la oposición, que evidentemente van a participar en las discusiones de los temas que resulten del diálogo. ¿Cuán rápida debe ser la reforma que salga de ese diálogo? Yo creo que hay asuntos fundamentales en los que no debemos perder tiempo. Por ejemplo, para hacer una nueva ley electoral con una composición diferente de órganos electorales, se necesita hacer una reforma constitucional. De ahí que habrá que trabajar rápidamente en materia de reforma constitucional con el Congreso Nacional. ¿Qué temas podrían requerir una reforma constitucional? Por ejemplo, el número de diputados del Congreso, si se discute ese tema, el separar las elecciones de día para que ya no sean presidentes, diputados y alcaldes el mismo día, sino que puedan ser de repente presidentes y alcaldes de un día y los diputados otro día. El tema de los distritos electorales, que es tan vital y tan importante para el país. El tema de una segunda vuelta. El tema de el número de miembros del tribunal, del registro de las personas. Todos esos temas podrían requerir reformas constitucionales antes de introducirlos de una forma más detallada en el sistema ordinario legal del país, que sería la ley electoral. Entonces, en el Congreso, por suerte hay un hombre con una capacidad de diálogo muy fuerte, como don Mauricio Oliva,
que está potenciando estas cosas y nombra tres comisiones y pone las dos comisiones más importantes en estos temas a ser dirigidas por la oposición política. El tema de la reforma electoral se la pone en manos a Elvin Santos con el Partido Liberal, y el tema de las reformas constitucionales a don Jorge, el del Partido Libre, Libertad y Fundación. Jorge Cáliz. Y a Mario Pérez en la Comisión de Asuntos Sociales, Reformas Sociales y Económicas. Ya en el Congreso entonces está abierto el espacio para un debate en estos temas. Y eso viene. ¿Y lo de la MASI que preguntaba ella? Lo que vimos ayer de ahí con el tema, Raúl, no me saques del tema. Lo que vimos ayer en el Partido Libre es un acomodamiento inteligente de Mel para no perder el cuerpo, el tórax, el tronco de un partido político que sin Salvador Narrala prácticamente está reducido como al 25 al 30%. Entonces es una buena jugada política para mantenerse vigente en el asunto, pero todos sabemos que ya empezó a correr un nuevo proceso electoral y que ahí no van a haber dos candidatos presidenciales. Y Mel quiere ser candidato presidencial y había grupos que preparó antes a decir que quieren que sea el candidato presidencial del Libre. Yo creo que el show político de ayer está bien como show, es parte de la forma en que pretenden mantenerse en vigencia los amigos de la oposición, pero el diálogo tiene un escenario en donde ya están los protagonistas listos para dialogar. Cuando se propongan las reformas electorales en el Congreso Nacional o las reformas constitucionales en el Congreso Nacional, Libre va a participar ahí. Entonces es un espejismo de Mel decir que no participa en el diálogo, que Libre no se incorpora al diálogo. ¿Qué va a hacer cuando proponga una reforma, por ejemplo, para la segunda vuelta, si es que se propone en el Congreso Nacional? ¿Se van a salir todos los diputados de Libre del Congreso para no participar? ¿O van a discutir y van a exponer ahí sus posiciones? Yo creo que el espejismo de la no participación de la oposición en el diálogo político está ya demostrado. Vamos a entrar en los próximos días y los próximos meses en una profunda reforma del sistema político en Honduras a través del órgano político por excelencia del Estado, que es el Congreso Nacional de la República, como poder legislativo. Yo tengo confianza, he visto a Mauricio Oliva navegar ya los primeros 4 años en medio de una oposición política que tenía una mayoría de diputados muy marcada. En esta oportunidad tiene un poco más de espacio porque su partido tiene 61 diputados, que es un número más fuerte, pero el tema es que no se van a discutir los intereses de un partido político ahí, sino que entre todos los partidos políticos el diálogo de hecho está en el Congreso Nacional. En cuanto al asunto de la MASI, lo que hay en la Corte Suprema de Justicia es un recurso de inconstitucionalidad planteado por un abogado de uno de los acusados por la Fiscalía a través de las investigaciones que han hecho con la UFESIC y el apoyo de la MASI. Cuidado con estas cosas. La MASI no es la Fiscalía. La MASI no tiene acción legal. La MASI es una misión de apoyo, por eso son las siglas de la MASI. Y denuncia. Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, eso significa MASI. Y el tratado que está firmado es una misión de acompañamiento. Yo creo que el pueblo hondureño no se va a molestar si la MASI hace denuncias que estén sustentadas y que los corruptos o toda persona que haya violado la ley vaya a los tribunales de justicia y sea juzgada y se determine si es culpable o no es culpable. Que la Corte rechace o acepte ese recurso de inconstitucionalidad no es un problema del gobierno de la República, es un abogado de una persona involucrada en asuntos que la MASI ha señalado. Nosotros tenemos, el presidente Lobo dijo, por ejemplo, ¿verdad?, que algunos extranjeros ahí de la MASI andaban capturándole a Rosa en su casa, ¿verdad?
Y esa no es visión de la MASI. Ese tipo de actuaciones son los que provocaron ese recurso de inconstitucionalidad. No fue Pepe el que lo puso, sino que otra persona, pero ese es el tipo de asuntos que habría que definir. Yo estoy con Juliet, estoy con el presidente de la República, la MASI no puede ni debe salir de Honduras. Bueno, el pueblo hondureño logró avanzar. Que participaron los indignados, bienvenidos, pero también está la decisión política del gobierno de traerlos. Qué bien, qué buen papel hizo la MASI, denunció esa cuestión de impunidad con las reformas a la ley de presupuesto y mira, el presidente lo vetó, ¿verdad? Yo no sé si por presiones internacionales o qué, pero vetó. Ahora, que la MASI esté callada. Y eso fue la MASI. O sea que denunció eso y se logró. O sea que sí puede denunciar. Porque el mismo presidente vetó lo que la MASI denunció. La MASI por sí sola no puede hacer nada, necesita el respaldo de la Fiscalía. Definitivamente, creo que la Fiscalía ha hecho. Y hay que reconocer que el gobierno de la República está apoyando 100% a la Fiscalía en esos trabajos que ha venido haciendo. Yo quiero decirle algo. Luego en el silencio, ¿por qué está callada la MASI? Pero el gobierno no ha callado a la MASI. No tiene vocero todavía. La MASI se ha callado sola. Ahí hay un problema de funcionamientos internos que no corresponden ni al gobierno de la República, ni al Partido Nacional, ni al Libre, ni a nadie. Ese es un problema de relaciones internas que tenían ahí entre el señor Jiménez y el otro señor que vino, Domínguez. Entraron en un conflicto. Pero eso fue hace después tiempo. La comunidad internacional ha puesto dinero en manos de la MASI para que funcione en Honduras y Jiménez Mayor estaba reclamándole a Almagro que dónde están esos dineros y por qué los está gastando en otras cosas que no le sirven a Honduras, que no son para la MASI. Y entraron en un pleito. Sí, pero es que usted pregunta, ¿dónde está la MASI? ¿Qué pasó con la MASI? ¿Está callada la MASI? Sí, pero no necesariamente esas razones que pero no dejemos en el ambiente como que es que está callada porque es que la estamos eliminando. No, yo no he dicho eso. La MASI viene ahorita, el señor Almagro nombró un nuevo vocero, creo que es un señor brasileño, y manda el nombre y nosotros queremos o tenemos derecho a saber quién es. Pues nos interesa activar eso, ¿verdad? Claro que nos interesa activarlo. ¿A quién le corresponde? Al gobierno curar eso, hay que ver por qué está atrasado. Hay que entender que Almagro ha tenido una intención directa con Honduras y ahora hay que tener mucho cuidado con lo que dice Almagro y con lo que hace Almagro respecto a Honduras, porque no nos interesa generar desestabilidad en el país. Aquí hay un doble discurso en ese, por ejemplo, en el tema, ya te mencioné el tema del diálogo. Dice Mel, no voy al diálogo, pero sabe que el escenario de la discusión de la reforma electoral es el Congreso y que ahí están sus diputados. Luego, el tema, Juliet, yo miro al presidente en Perú reunirse con empresarios tratando de generar certidumbre, tratando de darle confianza al inversionista extranjero. Así debe ser. Y aquí la empresa privada, algunos sectores tratan de generar incertidumbre y promueven la incertidumbre. Es que hay mucha incertidumbre, es que la incertidumbre por aquí, que no hay seguridad, que no se cree, que no se puede hacer. Muy de cerca yo creo que nosotros... Aquí. Así es que no puede entonces ayúdenos a generar certidumbre. No, es que estamos hablando de la realidad, lo que hacen los estudios de FOSDE. Usted ha mencionado aquí 4 veces la palabra incertidumbre. Dígame si no todo casi generando y casi promocionando la incertidumbre. No vengo a discutir aquí porque es desigual cuando se habla con un político que tiene otra visión diferente. Por ejemplo, él ha dedicado el tiempo, y tiene toda la razón, si esa es su profesión, ser político, al tema de la asamblea de ayer y eso. Yo no estoy representando aquí a la asamblea de ayer. A mí me invitó Raúl a hablar de la crisis política postelectoral. Exacto. Bueno, yo estoy en el tema, Juliet. Él me invitó, yo no le digo que usted está fuera del tema, le estoy diciendo que sería ideal que usted tuviera una contraparte para que le contestara todas esas preguntas o le rebatiera o le aceptara lo que usted dice de cuáles fueron los objetivos de la asamblea de ayer. Yo estoy hablando, a mí me invitaron también para hablar de la situación del país y se suponía que iban a estar otros empresarios aquí. Pero bueno, no importa, es bueno, me agrada estar con usted, Fernando. Pero digo yo una cosa, y esto lo digo como empresaria, como ciudadana. La incertidumbre está detectada en todos los estudios aquí del Banco Mundial, del BID, del ICEFI, del Departamento Económico,
de la facultad. No vamos a seguir hablando de incertidumbre porque eso sí sabemos que hay un hecho. De hecho, la incertidumbre de la que usted habla también, el desempleo viene de la incertidumbre, porque cuando hay incertidumbre no hay inversión y si no hay inversión no se genera empleo. Vea el 2020 que ha sido uno de los proyectos que más ha anunciado el presidente, todavía no está caminando por toda esta situación. Entonces eso no hace daño decirlo, sobre eso, sino más bien para reconocer. Pero hablando, ¿sí? ¿Usted me iba a preguntar algo? Sí, doctora. Ayer el Partido de Libre y la Alianza, que son la segunda fuerza política de Honduras, pues decían dictadura o revolución, decían, y hablan de que van a volver a las calles las movilizaciones. Como empresaria, ¿cómo ve eso? Bueno, esto genera más incertidumbre, esto para más las inversiones, pero por eso le digo, ¿para qué debe ser el famoso prediálogo o diálogo? Debe ser para resolver el problema. Hay un problema. ¿Qué generó toda esta situación de crisis electoral? Sí. La denuncia de un fraude. Entonces, eso se dice, bueno, a pesar de eso, el Tribunal Supremo Electoral, que no goza de la credibilidad ya y de muchos, y esto es la realidad por lo que hemos visto del pueblo hondureño, entonces declara un presidente, sigue la crisis. ¿Cuántos meses llevamos ya? Ya vamos al quinto mes casi, en mayo empieza, vamos al cuarto mes, vamos a terminar casi el tercero o cuarto mes. Y no se ha resuelto. Decía Fernando, hay que reformar la ley electoral. ¿Desde cuándo se viene hablando de eso? Ojalá que de una vez por todas. Y ahora, a pesar de que la alianza, como dice él, se retire y que no va a ir si no va en condiciones, yo creo que entonces quienes están dirigiendo el diálogo deberían de dar una muestra de buena voluntad. Esto lo veo como hondureño. Y empezar a hacer las reformas que satisfagan a los partidos, a todos en general, y que garanticen una transparencia en las elecciones, porque definitivamente aquí hablamos de Tribunal Supremo Electoral y hablamos de un tribunal completamente politizado, aunque hayan personas buenas ahí. ¿Por qué? El Tribunal Supremo Electoral, aunque es un ente político, no debería de ser, sino debería de ser neutral, pero como está nombrado y se reparten los diferentes partidos, ha sido así tradicionalmente, Fernando. Cada partido ha puesto un representante. Desde ese momento es lógico que cada representante en el Tribunal Supremo Electoral, usted fue miembro también, va a seguir la línea de su partido. No se van a ir fuera de su partido. Esta es una visión que la tengo como hondureña, como empresaria. Entonces tenemos un problema ahí, una desconfianza total en las instituciones democráticas del Estado y en las otras instituciones, una cooptación de poderes, no hay independencia de los poderes y eso se refleja y se ha visto, una impunidad. Entonces esa es la desconfianza y la incertidumbre que nos genera todo esto, Fernando. Se lo estoy diciendo como empresaria, como ciudadana, es importante, y al presidente de la República se lo diría. Tienen 8 años de estar gobernando. Los esfuerzos en seguridad se han hecho. No es relativo, no se relaciona el gran gasto y el aumento de los presupuestos. Nosotros vemos números como empresarios de los presupuestos de seguridad. Nosotros los empresarios pagamos impuestos de seguridad también. Y cada vez que hacemos una transacción bancaria, va para el impuesto de seguridad. Entonces, no es relativo los resultados. Claro, sí ha avanzado, por lo menos las estadísticas hablan de eso, en cambio otras no, pero aún vivimos una situación de inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, y esto no es, si es que esto no es malo decirlo, esto es bueno discutirlo, si total, aunque yo no lo diga, lo van a decir, en las redes existen. Acaba de haber una encuesta de ERIC, que es un think tank también que saca estudios a cada rato. Entonces, ellos hablan de lo que quiera el pueblo. Hizo una encuesta de cómo se siente el pueblo, es interesante, no sé si usted la vio. El pueblo más bien quería repetición de un proceso porque no cree en el proceso que pasó. Esto no me lo estoy inventando yo, está en la encuesta. El pueblo quiere incluso, hasta hablaron ahí de las redes sociales,
el pueblo no quiere, en un 60 y pico por ciento, 61 creo que fue, que las redes sociales se vayan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el único desahogo que tienen. Ahí hablaba el FOS o mejor dicho, la carta describe la situación del país, la carta de Fito Facusé, la leyó usted al presidente del Congreso. Aquí establece, hay una manipulación de la información enorme y eso es dañino. Yo, como lo he dicho en programas, me encantaría conversar con el presidente directamente y decirle, señor, yo pienso de esta y esta manera. Pienso lo malo que se está haciendo, lo que no conviene a los intereses del país y del Estado. Pero aquí no hay esa oportunidad. Más bien, cuando se hace una crítica, aunque sea constructiva, ¿qué es lo que se hace? O se desconoce o se elimina. Mire, esto, ¿quiénes hicieron este pacto fiscal, un anteproyecto? Mire, Fernando, esto lo hicieron todos los exministros de finanzas. Es un buen instrumento para iniciar un pacto fiscal. Aquí están todas las recomendaciones. Lo hicieron todos los ministros de finanzas de todos los gobiernos. Ahí estuvo Arturo Alvarado, don Juan Ferrera, y también presidentes del Banco Central como Hugo Noé Pino, como Gabriela, todos los exministros de finanzas. Esto fue entregado, mire, y viera las recomendaciones, y viera el diagnóstico aquí. Entonces, esta situación no solo se refleja en los estudios, esta situación se palpa en la vida diaria de los que vivimos también luchando para salir adelante en nuestras empresas. Y no digamos los microempresarios. Ellos, según esta encuesta empresarial también, son los más afectados, los que no pueden salir adelante aunque tengan el emprendimiento. Yo sé que hay esfuerzos, pero no está siendo bien dirigido esta parte económica por toda esta situación de incertidumbre. Y le repito, el diálogo, yo no estoy en contra del diálogo como instrumento, pero ese diálogo empezó mal. ¿Quién debe generar un diálogo? Empezó mal, y se lo digo independientemente, siempre lo he dicho, que los diálogos en Honduras no tienen ninguna credibilidad, porque dígame usted, ¿qué diálogo ha arrojado acuerdos que han sido cumplidos? Si ni siquiera el acuerdo de Cartagena, ni siquiera lo del 2013 que iban a poner, y de mucho, no solo son los partidos de gobierno, yo siento que la oposición también no han exigido, para que debieron haber existido en esas reformas electorales que habían sido prometidas para el 2013, se debió haber exigido para garantizar. Mire, ¿de qué viene la corrupción? Cuando no hay una gobernabilidad democrática también. O sea, la corrupción no permite que haya una democracia, y de hecho la democracia en nuestro país, según el Estado de la Nación, que es una institución de Costa Rica que mide las democracias de Centroamérica y el índice de desarrollo humano, ya establecía desde antes de las elecciones que Honduras tenía una fragilidad democrática tremenda. Entonces, mientras no tengamos democracia, mientras nuestras instituciones no tengan la credibilidad y la confianza del pueblo hondureño, ningún país sale adelante. Mire, cuando vino, y con esto cierro para que también exprese Fernando, vino en tiempos de Piñera, en el anterior gobierno de Piñera, vino el ministro de Economía aquí, invitado por la banca y invitado por el COEP, y decía él, en primer lugar, porque Chile pues había saltado muy bien a un crecimiento económico, no como los que tenemos lastimosamente, que a veces aplaudimos, pero que tenemos de 2 y de 3. Me decía un representante del Fondo Monetario aquí hace tiempos, o del Banco Mundial, me decía que Honduras tenía que crecer a 6 y a 7% en forma consecutiva para 20 años para que el pueblo pueda tener una calidad de vida y tener el poder adquisitivo. Pero volviendo al ministro de Piñera, le preguntaron ahí, entre las preguntas que surgieron en esa conferencia, los empresarios preguntaban, ¿qué hizo Chile para lograr ese crecimiento económico? Y entonces decía él, mire, lo primero que hicimos fue fortalecer las instituciones. No había credibilidad y a eso debemos de apostarle en Honduras. Luego, despolitizarlas.
¿Por qué estaban muy débiles en Chile? Decía, por ejemplo, allá, el Tribunal Supremo Electoral, no sé cómo se llama su equivalente allá, los magistrados no son electos por los políticos, sino que gente reconocida. El Banco Central buscan al mejor economista, no de ningún partido en particular ni del partido de gobierno. Y luego habló del pacto fiscal, que mire, este pacto fiscal que ya se hizo y es un instrumento increíble y que lastimosamente ahí está engavetado porque nada de esto se ha hecho. Entonces, eso es importante, eso es a lo que debemos de apostar, pero estamos imbuidos todo el día, es política, política partidista, todo el día y noche en esto. Y se obvian trabajar en lo que debemos de estar trabajando en el subempleo, desempleo, déficit fiscal, la poca atracción de inversiones, la falta de competitividad. De hecho, perdimos 10 puntos en competitividad, según el Foro Mundial de Competitividad. Y en la atracción de inversiones, Fernando, bajamos 10 puntos en un país apto para inversiones. Entonces, usted ha reconocido que no tenemos el empleo y todo, y eso es importante. Y así debemos de verlo, reconocer, pero no callarlo, ni manipularlo. Ese es mi, ¿cómo diría? Mi ruego a que, porque al final, si no se atienden estas cosas, al final, todos vamos a ir, aún los que están bien, y lastimosamente mucha gente que se queda callada y que no debería de quedarse callada, incluso usted decía que los empresarios que ponen de manifiesto, no, los empresarios hablan en sí, porque el miedo los invade, y como decía el obispo Emiliani hace poco, hace 2 días estaba dando una conferencia y decía, el miedo paraliza. Y como decía, y eso así están paralizados un montón de gente aquí por no hablar con franqueza, llegan, se sientan con el presidente y no le dicen las cosas por miedo. Yo creo que se los agradecería al presidente porque tal vez muchas cosas no las sabe. Y así piensa uno, le queda duda. No tiene que saber esto porque sería el colmo, le conviene saberlo y hacer algo al respecto. Pero si le van a decir, como se acostumbra aquí, a hacer lisonjas, andamos muy mal. Por eso veo ahorita mucho, y he estado viendo en las conferencias, veo mucho el canal 48, Suyapa TV, y veo el discurso de los padres. Y yo creo que están haciendo lo que dice el Papa Francisco, que les dijo, les pido a los obispos, y ahorita en enero se los dijo, ahí en eso, que denuncien las cosas que no están bien, que denuncien la corrupción, que denuncien los abusos. Yo creo que aquí tenemos mucho de eso y no debemos de quedarnos callados, pero el problema es, usted habla, usted critica, aunque sea constructivo, hay que descalificar, hay que censurar, hay que desprestigiar. Y eso lo está viviendo un montón de gente aquí. Sí, ya voy con don Fernando. En un momento voy a estar con mi compañero Marlon Reyes. 11 minutos. Hay un accidente en Olancho temprano, informamos. Vamos a ampliar un momento, pero don Fernando tiene la palabra. 11 minutos. Le voy a decir porque vamos a ir a la Le pausa. agradezco su paciencia. Yo siempre he temido el tiempo con la gente que vengo, porque Raúl me juega mal con el tiempo no, a mí. Pero hay tanto que discutir. Claro, por supuesto. Y decir, mire, Julieta, no pelear, sino hablar con franqueza de no, los si no voy a problemas pelear con usted. Y reconocer realmente cuando las cosas no están bien. Entonces, ese es el objetivo, porque tal vez solo nos desahogamos muchas veces. Bueno, lo primero es que ni Fernando Anduray, ni el presidente de la República, ni el Partido Nacional ha dicho que en Honduras no hay problemas. Al contrario, hemos dicho claramente que conocemos el tamaño de los problemas de Honduras. Iniciativas como el 2020 o todos los programas de generación de empleo del gobierno, los programas de reactivación del sector construcción, la promoción de las inversiones de extranjeras en el país, el tema del enfoque del turismo como una nueva oportunidad de desarrollo, el tema de buscar
oportunidades de financiamiento para el agro, el tema del emprendedurismo, el tema de la construcción de la infraestructura de carreteras del país para que podamos tener realmente mejores oportunidades para los productores, el tema de los aeropuertos del país. Mire, hay cualquier cantidad de iniciativas que se han estado promoviendo. El problema de esto es que todavía no logramos un enfoque en 8 años que nos engase con el sector productivo del país, con los dueños del dinero en Honduras. ¿Qué dijo doña Julia? ¿Verdad? Digo yo, han gobernado 8 años. La parte política, todo lo que usted se refirió en política, después la contesto. Ahorita metámonos ahí, porque usted me hace los golpes políticos y después dice que no es política y no quiere que le hable como político aquí, demás, ¿verdad? Toda su primera... Sin un interés eminentemente político partidista, fíjese, usted puede discutir, Juliet, todo es política, que usted Fernando. habló, de los 11 minutos que habló, por lo menos 7 minutos se refirió Es importante. con un enfoque político contra el gobierno. No. Y aquí no hay que desconocer, usted Eso fue no es candidata enfoque designada político. doña Xiomara con Libre, hombre. Pasaron ¿Sí o no? las elecciones y yo no estoy activando en política. Y fui, pero y no habla me muy bien de arrepiento. política y no quiere que yo hable como político. No, yo no le digo que no hable como político. Y no Yo me estoy reclamó diciendo 2 veces aquí que debió haber mejor hubieran estado traído aquí. un político aquí, Claro. pero deja ahí riendazos políticos Porque- tras riendazos porque políticos. bueno, Se ha ya ve. atacado totalmente toda la No, política si es del gobierno. Y le voy a decir una cosa, Juliet. No, así si de no es frente lo voy a atacar, decir. Es la realidad. Esto no Usted es está ataque. metida ahí en la alianza, está con Libre. No me va a decir que no. Yo no estoy activando en política, No, pero lógicamente es tengo mi alianza. simpatía y alianza. Pero antes Ok. que alianza y Ok. que todo, soy hondureña y empresaria. Con Y la soy revolución, objetiva, con no la vivo de revolución o muerte que propuso Mel Zelaya ayer. política. Bueno, eso dígaselo a él. Ay, ahora es que hay que decirle a Mel las es cosas. que Si usted está cierto. repitiendo las Yo tesis de estoy Mel, hombre. diciendo que lo que pasó ayer, lo que se ¿Cómo anunció es que una ayer, empresaria privada va a venir a defender las tesis de la izquierda que yo todo no lo estoy destruye? defendiendo revolución, lo defendí. Lo defendí. Ya atacaba señor. al gobierno y se ha ¿Qué le paseado dije? por todos que lados. Esto va a traer incertidumbre. Bueno, Y mejor vamos. no sigamos en esto. Ahí está, porque, sí, pero no, mire, de verdad, mire. porque usted ya se está Juliet, metiendo a la parte Juliet, de defensa y a decirme, Juliet. le dije que aquí vine como Yo empresaria. no la molesto ni la y ofendo como si le digo ciudadana. que usted fue candidata designada de Mel No, Zelaya claro que con si doña... todo el mundo, el pueblo lo sabe. Bueno, y entonces, ¿por qué dice que no es política? Porque yo Fue no- funcionaria pública, esa no fue es mi- ministra, estuvo en la Óigame, Comisión Administradora del Petróleo, esa no es son mi órganos del profesión, Estado. Yo no vivo de la política partidista. Pero está yo metida vivo en política. De mi empresa, siempre he vivido de mi empresa, porque aún cuando fui funcionaria pública, lo fui por 9 meses. Y ni Ok. siquiera el celular me lo pagaba el gobierno. Yo le Entonces, escuché no vivo hablar, de la política. yo le escuché hablar por 11 Eso minutos. es importante aclararlo. Bueno, Yo le hable escuché usted, hablar por tómele 11 tiempo, minutos. 11 minutos también. Ya lleva 6. ¿Quién? ¿Usted? No, hombre. Sí, señor. No, señor. Sí, A las pues. 8:06:30. Dele, pues. Me la entregó y no me ha dejado hablar 2 minutos. Mire, Raúl, yo creo que hay una cosa en la que los hondureños debemos ponernos de acuerdo. Yo creo que el diálogo puede servir para eso. Y es el tema de las estadísticas. Aquí, a todos los foros, viene gente con sus propias estadísticas. Unos utilizan las de la CEPAL, otras del PNUD, que otros las de la OEA, que otros agarran esto. Pero las utilizan en una forma antojadiza para tratar de justificar su punto de vista. Yo creo que el país debe tener una visión estadística integral. Por ejemplo, si vamos a decir que en Honduras el 68% de la población vive en pobreza, ¿sí? Pero ¿y por qué no dicen que en el mismo estudio dice que Honduras bajó 5 puntos el año pasado, hombre? Se quedan solo en el pedacito que les conviene y manipulan. Ya cuando decimos que empezó a bajar y que bajó 5 puntos, significa que vamos caminando y que le hemos encontrado la forma de reducir los problemas. En el tema de la seguridad, habían casi 90 muertos por cada 100,000 habitantes cuando llega Juan Orlando Hernández al poder. Ahorita estamos en mucho menos de 40. Todavía es alta la cifra, altísima. Pero estamos en menos de la mitad. ¿Qué significa eso? Que hemos ido reduciendo eso. El cuestionamiento es
que ha sido una inversión muy fuerte. Se ha gastado mucho dinero en seguridad. Y entonces, ¿cómo quieren reducir la tasa de criminalidad o quieren recuperar las condiciones ideales de seguridad en el país si no vamos a invertir en el combate a la criminalidad? ¿Y qué quieren? Que el presidente saque el dinero de la bolsa y vaya a pagar y vaya a comprar carros para la policía. O que cree juzgados, o que haga nuevos edificios, que haga nuevas cárceles, que haga prevención en seguridad con parques y todo, y que se saque el dinero de la bolsa del presidente. Es el problema de la sociedad que tiene en su estructura de funcionamiento algunos problemas que se van a resolver cuando en el diálogo todos, sin ir a pensar en un partido político, nos pongamos de acuerdo. Y ese es el tema que se está tratando de promover. Yo creo que no debemos quitarle la mano de encima a eso. Ahora, todas esas visiones que Julieta ha planteado hoy de que está mal una cosa, la otra, y que hay incertidumbre, ¿por qué no también en ese plano de empresaria imparcial que quiere el bien del país y que todo progrese, por qué también no dice que el Fondo Monetario le dice, qué bien Honduras? ¿Por qué no dice que desde afuera nos están utilizando como modelo para algunas cosas especiales en Latinoamérica por los programas que desarrolla el gobierno, por ejemplo, en alimentación de niños escolares, en la merienda escolar? ¿Por qué no dice que Honduras está siendo utilizado como modelo para la reducción de la violencia? ¿Por qué no dice que Honduras está siendo utilizado como, en el tema turístico? ¿Por qué no destacar las cosas buenas? Ahí es donde se desvirtúa y se autodescalifica mi compañera de foro, cuando se queda solo señalando lo malo. Si es una empresaria preocupada por el país, debe valorar las cosas buenas que tenemos. Yo soy un defensor del Estado de Derecho, de la libre empresa. Yo sí defiendo la libre empresa. Y yo no arriesgo la libertad con que Juliet debe ejercer su trabajo como empresaria. Mucho menos deben arriesgarlo los empresarios. Los empresarios que andan metidos con Mel, que quiere una revolución para hacer todo lo mismito que está haciendo Maduro en Venezuela, son japoneses, se hacen harakiri, se están metiendo el puñal ellos solos. Los que creen que si ponen a Narrala de presidente y con Mel, con toda su estructura de izquierda, que va a empezar a hacer expropiaciones y va a empezar a destruir toda la base de libertad del país, que creen que con eso les va a ir bien, solo tienen que ir a revisar la historia de todos esos países. Yo creo que debemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio. El país está librando una lucha enorme. ¿Por qué no valorar los esfuerzos que se hacen contra el crimen organizado y contra el tema del narcotráfico? ¿Por qué no valorar el tema contra la corrupción? Si la gran mayoría de la gente que está presa es nacionalista, ni siquiera se han ido a perseguir a liberales o a gente de libre. Y hay ejércitos de gente de esos partidos que podrían estar presos. Pero la lucha se está haciendo y se está poniendo como ejemplo que caiga quien caiga. Y ese es un mensaje para narcotraficantes, para políticos, para empresarios y para todos aquellos que están metidos en actividades que han generado tanta inseguridad y tanta incertidumbre en el país. Ahora, aquí hay temas, por ejemplo, como el manejo del déficit fiscal que tanto daño le hacía al país. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Desde cuándo el gobierno no tiene problemas para pagar salarios, por ejemplo? Los problemas con la SAR, problemas con la vieja DEI, una nueva relación entre empresarios y gobierno. El gobierno, bien lo dijo Julieta aquí, está trabajando de cerca con los empresarios, aunque ella dice que son los empresarios los que trabajan con el gobierno, es problema de enfoque. Pero hay una relación que no se tenía antes. ¿Cuál era la primera queja que había? La inseguridad jurídica.
Preguntémonos cómo está la inseguridad jurídica en las relaciones de los empresarios con el gobierno desde hace 8 años para acá. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Por supuesto que ha mejorado. Y poco a poco el país va encontrando lucitas en las que se va introduciendo. Mira, hay daños estructurales que le hicieron al país. 20 años los estudiantes en huelga en primaria con los maestros deshaciendo el país. Ahí está la crisis social que estamos viviendo con la juventud de Honduras, con la desintegración familiar también. El problema del narcotráfico que se metió a asaltar la economía nacional con lavado de activos, haciéndole daño a los empresarios honrados. Y ahora estamos tratando de recuperar ese control. Esas son cosas que molestaron la infraestructura productiva del país, pero no se quiere reconocer que estamos trabajando en ese tipo de cosas. Yo sí siento que el país en muchos órdenes está mucho mejor que como estaba antes. Y que en lugar de ver cómo lo torpedeamos y lo cañoneamos, deberíamos todos fortalecer las cosas buenas que se han venido haciendo. El sistema electoral, la corrupción del sistema electoral, es un problema construido por los políticos que hoy quieren solitos hacer su ley electoral y su reforma electoral. El Partido Nacional dice que el pueblo hondureño, a través de toda su infraestructura social, tiene derecho a participar en la elaboración de los elementos electorales, de las leyes electorales, porque no existe un sistema político para favorecer a personas, debe ser para fortalecer la democracia, esa democracia que dice Juliet, que es inexistente, que es ineficiente, que no sirve. Ya llegamos a un punto en que no se puede más. La ventaja de hacer la reforma electoral en este momento, ¿cuál es? Que todos sabemos cuáles van a ser las reglas del juego con que vamos a ir a elecciones y a nadie se le van a cambiar en el camino, que es lo que pasó en la elección pasada. A media elección querían cambiar las reglas del juego. Bueno, tomar decisiones para tratar de evitar que el Partido Nacional ganara. En este instante, una reforma electoral debe ser para fortalecer el sistema electoral. Si hay segunda vuelta, nosotros vamos a saber que hay segunda vuelta y nos vamos a preparar para segunda vuelta. Entonces, ¿cuál sería el problema? Solo permítanme hacer una breve pausa comercial. Marlon Reyes rápidamente nos dice también qué ocurrió en la carretera de Olancho. Marlon, adelante. Preliminar, lo que debemos mencionar es que son varios los heridos que ha dejado la mañana de este lunes el choque entre 2 autobuses del transporte público a la altura del barrio Río Abajo, en la carretera que de Tegucigalpa conduce a Olancho. Los rescatistas de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar de forma inmediata a prestar auxilio a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Escuela Universitario. Mientras se realizaba el traslado de los heridos al centro asistencial, miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaban arduamente para liberar a uno de los conductores de los automotores, quien quedó atrapado en el amasijo de hierro. Hasta esta hora de la mañana todavía se desconocen las razones del accidente, así como a la identidad completa de los heridos, pero ya se ha manejado de que son al menos unas 18 las personas que han ingresado, la mayoría con lesiones leves, licenciado y televidentes de la entrevista, al Hospital Escuela Universitario. Esto según lo que ha expresado el propio portavoz de este centro asistencial, Miguel Osorio. Se han dado a conocer al menos los nombres de unas de 18 personas que pues se manejan entre edades de 40, 24 años, que por supuesto vamos a estar ampliando en el transcurso de las horas, pero por ahora es lo preliminar que se maneja en relación a esta noticia que aún está en desarrollo y que por supuesto se la damos a conocer a través del foro La Entrevista. Presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, vamos a la parte final del programa. Tiene la palabra la doctora Juliet Handal. Doctora, el futuro del país. No, yo le preguntaba en relación a lo que hablaba Fernando. Dígame, es importante reconocer si tenemos una crisis. Y la crisis la tenemos. ¿Cómo salir de esta crisis? Es importante. Hay una realidad que no soy yo la que la digo, Fernando. Aquí está el COEP, aquí está el pacto fiscal de todos los... Está la CEPAL, que habla de que aparecemos como el país más pobre de Centroamérica, de Latinoamérica. Está el FOSDE.
todos estos estudios son los en los que yo me baso para hablar, porque no son inventos ni estoy activando en política. Yo entiendo su trabajo, usted es un político de carrera y su trabajo es ese, y en este caso defender a su partido y a su gobierno, y eso lo entiendo muy bien. Pero quiero que me entienda. ¿Su gobierno también? Que lo entienda, claro, debería de ser de todos los hondureños, lamentablemente. Es de todos los hondureños. Sí, pero estamos, claro que sí, pero lamentablemente hay cosas que no se están haciendo bien y se está descuidando todo. Hay cosas, los esfuerzos se han hecho, y esto ya lo dije. Pero dígame usted decía, ¿quién está pagando? ¿A costa de qué se ha bajado el déficit fiscal? ¿A costa de qué? De que el sector productivo ya no aguanta, ya no aguantamos, tenemos impuestos hasta de seguridad. Y entonces, esos costos, ¿quién los paga? El sector productivo. Y eso es un error, asfixiar al sector productivo, porque entonces se genera más desempleo, cierre de empresas y de todo. A eso tenemos que apostarle. Yo no vengo a condenar a nadie aquí, vengo a decir lo que me preguntó el licenciado Raúl Valladares. Y me baso en esto porque yo no soy la que paso haciendo estudios económicos ni nada por el estilo. Para eso existen todas estas instituciones. Lo que yo sí le puedo decir es que tenemos que mejorar, y está reflejado en esta encuesta del COEP, la simplificación administrativa, a pesar de que existe una ley. Yo cuando fui ministra de Economía, la llevé al Congreso y fue aprobada. Y ese es un viejo sueño que debemos cumplir los hondureños. Y aquí se sigue reflejando. Entonces esto no es criticar, es decir, señores, se tiene que resolver. Ahorita, ¿qué es lo que le dije? Sigue siendo eminentemente el político partidista el problema. Hay que solucionarlo, no buscarle una salida y tapar un agujero, porque eso nos hace el agujero más grande. Pongámonos de acuerdo en eso. Exacto, pero que se pongan de acuerdo allá, pero esos diálogos tienen que mostrar una fuerza de voluntad. Fíjese que usted, que está metido bien, debería decirle, bueno, empiecen a trabajar independientemente de que la oposición participe o no participe, atráiganlos con hechos. Eso es lo que viene. La reforma electoral debe hacerse, pero una reforma no con dedicatoria. Correcto. Ni leyes con dedicatoria. Correcto. Y en esa reforma debería de haber también la despolitización es lo que del Tribunal Supremo Electoral. En eso hay que ponerse de acuerdo, porque hay quienes creen que debe politizarse más bien. Bueno, y rescatar la institucionalidad, por Dios, ningún país sale con instituciones débiles. Eso es bien importante. También de acuerdo con eso. Bueno, entonces eso es lo que he estado hablando. Estamos diciendo que hay mucho que trabajar. Estamos diciendo que el diálogo, el diálogo así como fue planteado, no va a traer los resultados si no se dan muestras de voluntad. Yo no sé si va a ser por presión. Ya está donde se toman las decisiones, bueno, en el Congreso. Queremos resultados. Y hay un buen presidente ahí, parece. Qué bien, qué bien. Entonces, eso es lo que queremos ver. Mire, estamos cansados ya de tanta manipulación, de tantas mentiras. Mire, hay un problema. Esta crisis, ¿por qué fue generada? No nos alejemos del problema. Entonces, eso tiene que dejar la solución satisfecho al pueblo hondureño, de tal manera que se genere esperanza. Hay quienes dicen, borrón y cuenta nueva, no importa si se violó la Constitución o no se violó, ahora debemos de hacer. Yo creo que hay que, para que los hechos no se repitan, como decía aquel... El informe de la Comisión de la Verdad. El informe de la Comisión de la Verdad. Y tampoco si han seguido las recomendaciones. Es eso, Fernando, lo que nos preocupa como hondureños, que no se cumplen, que llegamos a acuerdos, que nos sentamos y que después nadie, el pueblo queda. Mire, aquí la gente se está muriendo de hambre. Es triste la realidad en los hospitales del Estado. Yo ahora estoy participando en una política por el bien común. Desde que pasaron las elecciones formamos, para su conocimiento, una institución que se llama Convergencia Ciudadana, con un montón de ciudadanos, y ahí hay de todos los partidos, hasta del Partido Nacional. Y formamos esa convergencia y nos fuimos cuando hubo el aumento, que yo estoy segura que usted no está de acuerdo con el 100% que le aumentaron para que a la gente del hospital escuela. Porque en primer lugar usted, como abogado sabe de la Constitución y sabe que es un derecho constitucional
la salud gratuita y de calidad. ¿Qué dijeron? Metimos esta convergencia y por cierto, voy esta semana otra vez a la Sala de lo Constitucional. Porque digo yo, bueno, no estoy participando en política partidista, pero sí me interesa lo que pasa en el país y las injusticias. Si yo de alguna manera tengo un poco de confianza en la gente, tengo que hacer algo. Y entonces nos fuimos y metimos 4 recursos de inconstitucionalidad por eso. Prácticamente lo tenemos ganado. Qué bueno, pero usted engavetado. Y yo estoy segura que usted me va a apoyar en eso. Fíjese qué es lo que contestó la universidad. Con solo esa respuesta tenemos ganado. La universidad contestó, las autoridades, que el pago que hacía la gente en los hospitales del Estado es voluntario. No es cierto. Usted sabe que no es cierto, que si va ahí no tienen ni gasas que tienen que poner. Entonces, claro, está prácticamente, ya tiene que contestar, debió haber contestado la Sala de lo Constitucional. El miércoles vamos a eso, a presionar y lograr algo. Si no queremos causar caos ni conflicto, queremos los que podemos y vivimos mejor. No debemos de ser indiferentes a lo que pasa. Entonces debemos de ejercer ciudadanía y en eso sí estoy activando y vamos a seguir en ese tema de salud que lo vamos a invitar a su medio para que nos apoyen a que la Sala de lo Constitucional dictamine en base a la respuesta ya de la Fiscalía, que también fue prácticamente positiva para nosotros. Reconocen que debe ser gratuita y de calidad. ¿Y lo reconocen de qué manera? Diciendo, son voluntarios, hemos sabido, ellos hicieron las investigaciones, pero esas investigaciones ya sabemos que cómo fueron, pero no importa, lo importante es que estamos haciendo algo y que estamos caminando en eso. Fuimos a recoger firmas al mayoreo, metimos recursos de inconstitucionalidad con más de 100,000 firmas y eso no es política partidista. Íbamos y la gente llegaba con sus recetas. Mire, vengo del hospital escuela, me recetaron esta medicina, no tengo. Testimonios, porque nos paramos con un micrófono en el hospital escuela, en el hospital afuera, nos paramos también en el mayoreo y también en el Parque Central. Fui con una mesa y fuimos varios miembros y son gente que en su vida se han metido en política partidista, pero es normal, aquí nadie cree en nadie, todos dudamos de todo y lo único que nos puede hacer la diferencia son los hechos. Y al final diga la gente, tenía razón. A mí no, yo no hablo y digo las cosas para que me crean o me tiren lisonjas. ¿El propósito era darle las medicinas a esa gente o era meter el recurso de inconstitucionalidad? No, era recurso de inconstitucionalidad para que, más bien yo les decía a las autoridades universitarias, no estamos peleando contra ustedes, exijan al gobierno central el presupuesto necesario para que den el servicio que manda la Constitución. Es un pecado. Eso no es pecado, al contrario. Entonces, y que se destinen recursos en lugar de destinar a otras cosas que le dan prioridad a veces en la compra de armas, no estamos en guerra. Hay que meter dinero, como usted dice, en seguridad. El mismo presidente, fíjese, reconoció hace 2 días en Perú. El presidente Juan Orlando reconoció, y usted lo habrá oído, que el mecanismo que han utilizado para combatir la inseguridad, a pesar de que han habido esfuerzos y se ha mejorado un poquito, sabe que tienen que hablar e instó a todos los sectores del país a que lo acompañen para seguir luchando contra la inseguridad. Él lo reconoció, que los mecanismos que han utilizado no son los mejores y que tiene que cambiarlos. Entonces, eso no es malo. Qué bueno que esté escuchando y que se esté dando cuenta que hay cosas que no le han funcionado. Y eso es importante. El Fondo Monetario, que usted decía, viene a decir cosas. El Fondo Monetario a lo que viene es saber qué le promete, como cuando usted va a un banco. Usted hace una carta de intenciones prácticamente, así como lo hace con el Fondo Monetario. Entonces, el fondo le dice, bueno, mire, esto y esto no anda bien. ¿A qué se compromete usted? Y entonces el gobierno dice, me comprometo a esto y esto. Pero los gobiernos de turno, no hablo de ahora, de siempre, se comprometen y a veces no cumplen. Y a veces lo hacen cumpliendo, ahogando al sector productivo. ¿A base de qué? Si reducen los déficits. Y es bien importante, porque el sector productivo de
cada país del mundo debe ser estimulado. Y los gobiernos lo que deben de hacer son ser facilitadores. Yo creo que el presidente se está dando cuenta de muchas cosas en varias, por ejemplo, lo del 1.5, que tomó la decisión hace poco. ¿Cuánto estuvo el Consejo Hondureño a la empresa privada diciendo que eso les dañaba? Pues, que les dañaba para la generación de empleo y todo. A eso me refiero. Doctora, gracias. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado venir al foro. Don Fernando. Un gusto, Fernando. Bueno, gracias, Julieta, igual. Sí, antes de finalizar, yo quiero patentizar un sentimiento de solidaridad por el fallecimiento de nuestro amigo alcalde de Quimistán, el hijo de Chonita Guevara. Yo quiero, porque tenemos una relación de muchos años de amistad con la familia, don Juan, a toda la familia, nuestro pésame, igual que a nuestro amigo particular, Javier Menojal, también por la muerte de su padre, el señor Menojal Meraz, en Olancho. Y es que estuvimos de luto los nacionalistas el fin de semana. Luego, para concluir este programa, fíjese cómo los hondureños debemos recomponer nuestra actitud frente a los problemas nacionales. Cuando el deseo es de crítica y destrucción, no hay duda que destruimos. Pero cuando nos sentamos a platicar para construir, somos buenos constructores. Este programa tuvo dos facetas. Uno en el que yo dije la situación del gobierno y del partido frente a los acontecimientos de Libre y el asunto postelectoral, como era el tema del programa, y rebatiendo algunos cuestionamientos fuertes que estaba haciendo Julieta en la situación nacional. Evidentemente eso genera un problema de confrontación y de diferencias. Pero después el programa entró en un diálogo de ver en qué cosas estamos de acuerdo, qué problemas hay y que juntos podemos construir, no hay duda. Mire, a nadie le vamos a decir nosotros que el gobierno ha triunfado en todo. Pero a veces hay expresiones, por ejemplo, como cuando se refería a Julieta a la actuación de Juan Orlando en Perú ahorita cuando habló del tema de seguridad, dice, no hay duda, dice que hemos mejorado un poquito. Dice. Él lo reconoció. Sí, pero ese poquito es más del 50% en materia de asesinatos. ¿Sí? Entonces no es un poquito. Él lo dice. Es un buen pedazo. ¿Eh? Bueno, pero él lo dice. Hemos mejorado en muchas cosas. Por ejemplo, si queremos hablar de apoyar lo que se está haciendo, podríamos felicitar a la empresa privada y al gobierno por el esfuerzo conjunto que se hizo. Somos el país que más creció económicamente en Centroamérica el año pasado. Un buen dato. Pero no, nos fuimos primero a darle un énfasis a las cosas malas. Yo creo que esto es importante para los que se van a sentar en el diálogo. Si la intención es construir, yo tengo una fe enorme de que ahí se van a construir las soluciones de los problemas de Honduras. Me gusta que esté en el Congreso el problema, porque los acuerdos ahí nomás los van a convertir en ley. ¿Querían que fuera vinculante el diálogo? Pues qué bueno, están en el Congreso ya. Los acuerdos a que se diga ahí nomás el Congreso los convierte en ley, que es el órgano legislativo facultado para poder hacer vinculantes las decisiones. Yo creo que es importante entender que sí tenemos muchos problemas que resolver. No hay duda, el problema del desempleo y el subempleo es un talón de Aquiles, es una cosa grave que depende de la cantidad de dinero que se pueda meter para que el país se desarrolle. Y el establecimiento con dinamismo de relaciones internacionales que nos permitan vender bien los aguacates. Yo soy productor de aguacates, yo también soy medio empresario. ¿Sí? Yo tengo una producción de aguacates que perfectamente podría venderla fuera de Honduras. Pero me hace falta encontrar
una gama de relaciones con exportadores, con los gobiernos, con el gobierno de Honduras, con la misma empresa privada, que nos digan a los emprendedores que estamos viendo cómo podemos ir desarrollando todo este tipo de cosas. Se están haciendo esfuerzos grandes, pero no son suficientes. ¿En cuánto tiempo queremos solucionar los problemas de Honduras? ¿En cuánto tiempo le vamos a devolver la credibilidad a los hondureños en sus instituciones? No hay duda que la credibilidad en las instituciones jurídicas y políticas del Estado determinan en gran medida la paz y la tranquilidad, la certidumbre con que la gente trabaja. Y que hay que construir eso. Pero tenemos todavía una crisis política. Cuando hablamos de crisis, yo sí quiero reconocer que en lo político tenemos todavía una crisis. Pero hay aspectos del funcionamiento del gobierno en donde no hay crisis. Entonces, mientras nosotros con la empresa privada, la sociedad civil, estamos tratando de levantar el país, hay un sector que está tratando de destruir todo lo que usted hace. Porque aquí hay una concepción de tipo político ideológica que no la podemos negar. Si la democracia que nosotros defendemos, si el país que queremos construir en un Estado de Derecho y con un sistema de libertades, con instituciones fuertes, sin corrupción, sin impunidad, sin narcotraficantes y con una empresa privada frondosa, fuerte, si eso prospera, Mel Zelaya no tiene ninguna oportunidad. Sobre todo debe haber democracia en un país. Porque él quiere un sistema socialista del siglo XXI. Y eso es un sistema político absolutamente diferente. Por eso Mel plantea revolución o muerte.